posibilidades nos puede dar el inicio de la vida familiar y que a través de la procreación y crianza de los hijos se van a hacer las responsabilidades en el ámbito familiar y social. O sea, a través de tener hijos, yo voy a tratar de comprender por qué me estoy juntando con una mujer y para qué me estoy juntando, porque no se trata solo de casarme o de unirme con alguien, nada más para determinadas cosas, porque si me voy a juntar con alguien es porque tengo un objetivo. Aunque no el objetivo siempre sea tener hijos, cuando se juntan dos personas es para tener un objetivo completo. Entonces, ese objetivo me va a llevar a tener responsabilidades y también me va a llevar a tener otras características al interior de la familia y fuera de la familia. Y esto es básicamente la naturaleza que el ser humano tiene con su sociedad. Socialmente estamos hechos para eso. Cada uno de nosotros está hecho para poder tener una responsabilidad al interior de la familia y fuera de la familia. Y para poder tomar esta responsabilidad tenemos que considerar tres factores que son los que tienen la parte más importante cuando vamos a desempeñar el ciclo de vida familiar. Estos tres factores son el factor biológico. Y para que ya vayan situando un poquito todas estas características, el factor biológico no es más que la traducción física de los aspectos afectivos. O sea, ¿cómo puedo demostrar mi afecto? ¿O a través de qué demuestro mi afecto? ¿Quién quiere contestar? A El que través de quiere. un abrazo, Exacto, a través de un abrazo, de un saludo, de un beso en la de amor, mejilla. de Pues, sexo. claro, esta es la traducción física de los aspectos afectivos y que están ligados básicamente a los aspectos reproductivos y de sexualidad. Y son básicamente aquellas expresiones que están ligadas a la familia, a la planeación de la familia, al desarrollo individual y grupal en cada miembro de la familia. ¿Por qué se casa un individuo? ¿Solo porque desea tener relaciones sexuales con la mujer o porque hay una cuestión afectiva que permite que yo tenga que trabajar con ese aspecto? Entonces, el primer aspecto es el factor biológico, pero el segundo es el psicológico y que están íntimamente ligados. Todos los aspectos afectivos que yo voy a empezar a manejar y a ver y que los voy a traducir con un contacto físico. Estos dos factores hasta ahorita son los que me van dando la oportunidad de poder entender cómo es que voy haciendo que las funciones familiares se vayan a presentar desde este punto de vista y que desde este punto de vista en todos mis sentimientos y todas mis expectativas, cuando realizo una unión, cuando me caso, cuando me junto con algo, me permitan llegar a ponerlas o a expresarlas a través de mis hijos y a través de ellos darles parte de los sentimientos y las emociones a través de una personalidad definida en cada miembro de la familia que le va a dar cierta seguridad tanto al interior como al exterior de la familia. Si ustedes analizan ahorita la personalidad que cada uno de ustedes tiene, ¿en dónde se formó su personalidad? ¿La formaron ustedes solos o su familia les ayudó a formarla? Y esa es la que vemos en la sociedad. Entonces, estas características del factor psicológico más el factor biológico ya me van dando una oportunidad para poder entender que algunas de las funciones van a estar en relación a todo esto. Y el tercer factor es el factor social. Y básicamente el factor social, porque a final de cuentas, todo lo que nosotros vamos logrando o vamos haciendo, lo vamos a transmitir por herencia a nuestros hijos, incluyendo la cultura. Y todo lo que tenemos y vamos ganando, se lo dejamos a quien nosotros sabemos que no tiene ninguna duda de que es mi hijo. Acuérdense de la consanguinidad que vimos en las clases pasadas. Entonces, todas estas características de estos tres factores hacen que yo tenga cierta personalidad y que con esa personalidad vaya a cumplir ciertas funciones. Por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes les hubiera gustado compartir la ansiedad, la angustia y el miedo que tienen ahorita que se están enfrentando a esta pandemia con pacientes? ¿A quién les hubiera gustado decírselo directamente? ¿Con quién lo hubieran compartido? ¿O con quién les gustaría compartirlo? Pues en mi caso con mi esposa, con mis papás, ¿Por qué con sus papás? porque
yo siento que ellos son un gran apoyo para mí y que ellos me escuchan y siento que al menos en ese aspecto con ellos puedo tener la confianza de platicar y poder desahogarme en ese aspecto. ¿Y cuál será la función que se está llevando a cabo en este momento cuando usted habla con sus papás? Pues supongo que ahí ya sería la función del factor social. Porque sería parte del factor social, a través de decir, cuando yo lo comento con mi papá y me dice, no, hijo, no te preocupes, mira, todo va a salir bien, este, tú protégete y yo desde aquí te protejo con la forma que yo puedo. Mi papá me está protegiendo socialmente, aunque no lo vea. ¿Y cuántos de ustedes por cultura y por religión, una palabra de aliento, una bendición de su papá y su mamá los deja muy tranquilos? Y esa parte es el factor psicológico, que a veces se traduce en biológico y que se presenta en lo personal. Entonces, estas funciones para eso están hechas para tratar de entender cómo es que se va manejando todo esto y cómo es que vamos viendo estos tres factores para poder entender esto que vamos a llamar funciones familiares y para qué están hechas cada una de ellas. ¿Por qué? Porque en cualquier sociedad del mundo, la organización más pequeña es la familia. Y a la familia la tenemos que tener en cuenta tanto para la producción y consumo de necesidades, tanto familiares como sociales. ¿Dónde consumimos esas necesidades familiares y sociales? ¿Y cuáles son esas necesidades familiares y cuáles son esas necesidades sociales que surgen dentro de cada uno de los individuos de una familia? Entonces, si mi necesidad en este momento es compartir con alguien lo que estoy viviendo, y hablo primero con mi papá o con mi esposa, quien tiene la fortuna de tener a la esposa o al esposo, o quien tiene la fortuna de estar con sus papás, imagínense todo lo que están compartiendo de necesidades y que de una u otra forma se están viendo dentro del concepto básico de familia. Y esto es lo que me va a dar a mí la oportunidad de poder entender cómo es que estas funciones se van a traducir. Y vamos a ver después, en la siguiente clase, vamos a ver en qué etapa es en este momento que se dan estas necesidades y cómo es que se responde a cada una de las necesidades y con qué se responden cada una de ellas. Entonces, la familia está considerada como una unidad dinámica y que de acuerdo a sus características estará determinada por el tipo de sociedad en que se desarrolla y por el momento histórico en el que se vive. Fíjense, ustedes están todos en Mazatlán. Ahora sí, ahora pónganse a pensar cómo está Mazatlán, cómo está el estado de Sinaloa en este momento histórico que están viviendo. Y esas familias que están allá en Mazatlán están respondiendo de determinada forma y de determinada manera. Y de la forma de responder puede caer en cualquiera de estos tres factores, el psicológico, el social o el biológico, que después vamos a hacer la traducción para ver cuáles son las funciones que nosotros vamos a poder tratar de medir o medio evaluar para considerar estos aspectos. Entonces, la familia siempre se ha establecido o ha estado vista como un vínculo entre la sociedad y el individuo. La familia es la mediadora entre lo que pasa a nivel individual y lo que pasa a nivel social. Se lo pasa a su familia y esta familia lo traduce o lo comparte con la sociedad. Esto es lo que nos causa un problema serio porque en medicina no sé si se han dado cuenta, que yo creo que creo que ya lo comentamos la vez pasada, cómo los pacientes que están en etapa grave de pandemia, con neumonías atípicas y todo lo demás, cómo es que estos pacientes se están quedando o se están muriendo solos. Y cómo esta muerte a nivel individual está permeando en las familias y esto está pasando en la sociedad para crear más conflicto y más problema porque dicen, no me puedo despedir de mi familiar que ya murió y tampoco lo puedo enterrar. Y cómo esto está creando también mucho descontento. Un problema individual que se genera en la familia y que tiene traducción social. Y la enfermedad es exactamente igual y la podemos ver igual. Y podemos ver el camino a la inversa.
cómo, por ejemplo, el divorcio social está influyendo mucho en las familias y en el plano individual me está influyendo en la conducta de varios individuos que ya no se quieren casar o que se casan y dicen, si no funciona, me divorcio. Y no estamos preservando una serie de situaciones que se supone que deberíamos de preservar. Estas son las características que debemos tomar en cuenta para la familia. Entonces, ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos de familia y cuál va a ser la característica que vamos a manejar para tratar de entender lo que es el concepto de función familiar? Fíjense bien, por ejemplo, en el 95, Castro Alegret dice que la función es la interrelación y transformación real que se opera en familias a través de sus relaciones o actividades sociales. Si son actividades sociales las que estamos tratando de traducir, si son esta parte de las actividades que nosotros no tenemos y estas interrelaciones que tenemos que hacer, entonces, ¿cuáles son estas interrelaciones y cuáles son las actividades sociales que tenemos que considerar para poder trabajar con lo que nosotros estamos manejando? Entonces, Alegret lo lleva básicamente al campo de la interrelación y la transformación real a través de sus relaciones o actividades sociales. Quiere decir que las funciones familiares me van a reactivar o me van a transformar para que yo pueda resolver o pueda tener situaciones a nivel social. Y eso nos va a ayudar mucho. Para poder entender esta parte, entonces obviamente tenemos que considerar estas funciones familiares dentro de los tres factores que acabamos de ver, el factor psicológico, el factor biológico y el factor social. Esta conjunción de estos tres factores que siempre estamos manejando y que siempre nos están hablando, el factor biopsicosocial, en las funciones familiares lo tenemos que manejar como tal. ¿Cuál es la clasificación que hay de las funciones familiares de acuerdo a los diferentes autores que tenemos? La primera que vamos a tomar es la reunión la que se llevó a cabo en la primera reunión de consenso académico en medicina familiar de organismos e instituciones educativas de salud, en donde me dan ellos 6 funciones. Estas 6 funciones las vamos a desgranar más adelante. Me están hablando de socialización, de afecto, de cuidado, de estatus. Me hablan de reproducción y me hablan de desarrollo y ejercicio de la sexualidad. Desde mi personal punto de vista tiene un error. ¿Cuál creen que sea ese error y quién me lo puede decir? Es una pregunta que tiene que ver con conocimiento. ¿Quién me la contesta? ¿Nadie? ¿No? Es una pregunta muy sencilla. Pero si no le piensan, si no le piensan, no la van a encontrar. ¿No? La respuesta de la pregunta está en el punto 5 y en el punto 6. A ver, Monterrey, ¿qué dice? ¿Qué dice la segunda? Qué dice Monterrey? ¿Qué dice Mazatlán? ¿No? La pregunta 6, o no la pregunta. ¿Cómo hizo la pregunta? La pregunta es que desde mi personal punto de vista hay un pequeño error bueno, puede ser hasta 2 errores. Pero bueno, vamos a dejarlo en uno. Hay un pequeño error
en esta clasificación y tiene que ver con conocimiento. Ya les dije, la respuesta está en el apartado 5 y en el apartado 6, pero cuál es el error? Bueno, el error podría ser que la reproducción se puede incluir dentro del punto 6, ya que pues ya la función principal decía ahí anterior a esos puntos en el libro que la reproducción pues era libre de cada quien. En ese punto la función importante de la familia era enseñar a sus miembros a expresar su sexualidad y a reconocerla, algo así mencionado. Eso es lo que dice el libro rojo. Ajá, la reproducción pues era nada más de dar nuevos miembros a la sociedad. Entonces, la reproducción no puede ser una función de la familia porque no todas las familias van a tener hijos. Doctor, Sí. el error no tiene que ver con la evolución de la familia, porque primero se estaba viendo en un solo aspecto, vaya, la misma reproducción, pero con el paso de la evolución, las diferentes características se engloban en uno solo. Así es. O sea, la evolución del género humano nos ha llevado, inicialmente, los aspectos sexuales fueron básicamente instintivos y después ya se empezaron a estudiar. Cuando nosotros conocemos un poquito sobre sexualidad, nos damos cuenta que este es un campo muy grande. Estamos hablando de sexualidad, no de sexo. Es un campo grande. Y el punto 6 dice desarrollo y ejercicio de la sexualidad. Dentro del desarrollo de la sexualidad está la reproducción como formando parte de la sexualidad, pero no es el punto principal de la sexualidad, porque son dos apartados diferentes. Uno, cómo me desarrollo, y que el desarrollo me tendría que llevar a buscar una identidad sexual, y cómo ejerzo esta identidad sexual para poder considerarme o poder considerarla dentro de la propia familia. Entonces, la función, que es algo que siempre nosotros peleamos con ellos, pero nunca nos quisieron hacer caso, la función no sería reproducción y la otra parte sería desarrollo y ejercicio de la sexualidad. Estamos de acuerdo, el punto 5 queda incluido en el punto 6. Sin embargo, para fines prácticos, cuando les preguntan la clasificación del consenso académico, ustedes tienen que decir socialización, afecto, cuidado, estatus, reproducción y punto 6, desarrollo y ejercicio de la sexualidad, porque así está tipificado en la reunión de consenso. Ahí ya no se evalúa si está bien o está mal, pero ahí hay un pequeño error que yo sí les voy marcando para que ustedes lo tomen en cuenta y lo vayan valorando cuando vayan viendo otras clasificaciones más. Por ejemplo, Raimundo Macías, que es un psicoterapeuta mexicano, él habla de que la primera función es proveer y de satisfacción a las necesidades biológicas y de subsistencia. Entonces, aquí ya está hablando de que le tienes que dar de comer y que tienes que mantenerlo para que subsista. Me habla de construir la matriz emocional de las relaciones afectivas interpersonales. Aquí está el factor psicológico de lo que estábamos hablando en un momento determinado. ¿Cómo voy a hacer la parte fundamental de los aspectos emocionales que van a estar en la personalidad de ese individuo y de la afectividad de ese individuo para poderse relacionar con otros? Pero también me dice que me va a facilitar el desarrollo de la identidad individual ligada a la identidad familiar. Entonces yo tengo que desarrollar el aspecto de identidad de la familia a la que yo pertenezco y quién soy en lo individual. Por ejemplo, pues yo soy especialista en medicina familiar. Cuando me dicen, ¿tú eres médico? No, espérate, soy especialista en medicina familiar. Y pertenezco a la gran familia de los médicos familiares de México. Esa es la identidad que yo voy forjando con mi especialidad. Ahora, cuando hablo de facilitar el desarrollo de la identidad individual, yo hablo yo soy Apolinar Membrillo Luna y soy de la familia Membrillo Luna, ¿eh? ¿Qué es lo que me da la identidad y que cada uno de ustedes tiene hecha? Que se las da la propia familia. Eso es lo que dice Raimundo Macías como función. Pero también me dice que es proveer los primeros modelos de identificación psicosexual. ¿Cuáles son los primeros modelos de identificación psicosexual? Pues los que voy viendo en casa, papá y mamá e hijos.
Y ahorita con los cambios que tenemos desde el punto de vista social, pues puede ser que veas papá, papá, mamá, mamá, y tengas una variante completamente diferente. También me dice que iniciar el entrenamiento de los roles sociales. Pues claro, la familia me está entrenando para que yo me pueda comportar con un rol específico allá afuera en la sociedad. Y también me dice que estimular el aprendizaje y la creatividad. Pues esto es lógico, todas las familias nos tendrían que estar estimulando el aprendizaje y la creatividad. Les pongo un ejemplo. Allá por los años 80, 78, que terminé el internado médico. Yo hice mi internado médico en el Hospital General y había muchas carencias, bueno, sigue habiendo muchas carencias, pero en aquel tiempo las carencias eran tan importantes. ¿Saben cómo se preparaba una solución mixta? Porque aparte las botellas eran botellas de vidrio. Pues agarrábamos una fisiológica y una glucosada, le quitábamos la mitad a una y le poníamos la mitad a la otra. Pero aparte las botellas no traían con qué colgarse. ¿Saben que era imprescindible que tuviéramos todos los residentes, todos los internos que pasábamos por urgencias y por los pabellones del Hospital General? Si no tenías una tirita de tela adhesiva, no eras médico. ¿Por qué? Porque la tela adhesiva te salvaba para todo. Servía para ponerle el sostén a la botella y poderla colgar, servía para tapar aquí, servía hasta para hacer reglas, para medir presión venosa central. Entonces, ¿quién te enseña a ser creativo y quién te da ese aprendizaje? Tu propia familia, quien te lo desarrolla, quien te lo despierta y te lo empieza a desarrollar es tu familia. Y lo desarrollamos más adelante con cada una de las actividades que vamos viendo al interior de la familia y fuera de la familia. Y finalmente también Raimundo Macías me dice que la familia me transmite, a través de las funciones, me transmite valores, ideología y cultura. O sea, ¿quién me transmite la cultura general que yo tengo? ¿Quién me transmite la cultura que yo tengo para con mi propio grupo familiar, mi grupo social? ¿Cuántos de ustedes son mexicanos, amibianos y guadalupanos? ¿Cuántos celebran el 12 de diciembre? ¿Y quién les enseñó? Doc, ¿qué es amibiano? Es que todos los mexicanos somos amibianos. Con esta pandemia se va a perder la amiba y cuando regrese va a ser más patógeno todavía. Porque como ahorita nadie la está ingiriendo, pues se está resistiendo también. ¿Cuántos de nosotros somos guadalupanos? Dicen que todos los mexicanos somos guadalupanos. ¿Quién nos da la religión? ¿Quién nos da los valores sociales? ¿Quién nos da la ideología de cómo pensar? La propia familia. Y entonces ahí es donde empieza. Que nosotros la podemos transformar cuando salimos de la familia, eso ya no es parte de la función de la familia. Otros autores dicen que la familia tiene estas 5 funciones: cuidado, afecto, expresión de la sexualidad y regulación de la fecundidad, socialización, y el estatus o nivel social. Esta clasificación viene en el libro rojo. No la vamos a discutir mucho porque a final de cuentas cae dentro de lo mismo que hemos estado viendo. La única diferencia que tiene es que esta no tiene reproducción. ¿Sí? La reproducción no está puesta en este apartado. Y luego nosotros nos dimos a la tarea de decir, bueno, ¿por qué tanto rollo y por qué tanto problema si solamente tenemos 5 funciones básicas en donde podemos incluir todo? Entonces, nosotros decimos que las funciones básicas de la familia, y esta es una primicia para ustedes y para Monterrey también, porque esta clasificación poca gente la maneja, a pesar de que nosotros la hemos estado mencionando durante mucho tiempo. Nosotros hablamos del cuidado como una función, del afecto, pero la función más importante, bueno, no más importante, la que cambia todo el concepto, es que nosotros hablamos de educación de la sexualidad. Y hablamos de educación de la sexualidad para decirles que quien me tiene que educar, así como me educan en socialización, así como me educan en afecto, en cuidado, quien me tiene que educar desde el punto de vista de mi sexualidad es mi propia familia. Y entonces la familia me tiene que estar dando toda la información, en teoría, me tendría que estar dando toda la información sobre sexualidad para que yo pueda actuar en una sociedad lo suficientemente responsable y con libertad. Aquí va otra pregunta.
¿Cómo está la educación de la sexualidad de las adolescentes con embarazos? ¿Y por qué el ejercicio de la sexualidad está siendo a edades más tempranas? Pues se hace ejercicio de la salud sexual en menores porque se ha visto que los embarazos actualmente, pues hay una mayor incidencia en menores de edad que quedan embarazados. ¿Pero por qué? Pues puede ser, las causas son muchas, puede ser la misma cultura, puede ser conocimiento o que no se esté transmitiendo la adecuada educación de los padres hacia los hijos y pues salen con el domingo 7. ¿No será que los padres, al no tener educación sexual, no educaron perfectamente bien a sus hijos en este aspecto y que sus hijos tuvieron la educación de fuera y que al tener esa educación de fuera tomaron lo que creían que era más adecuado? ¿Qué pasó? ¿Quién más quiere opinar? Yo creo que más que educación hay mucha información sobre sexualidad, pero precisamente no hay educación. No se están transmitiendo los valores de responsabilidad que implica. Todo el mundo puede investigar qué métodos anticonceptivos hay. Prendes una computadora o un celular y hay información toda la que quieras, pero no se están transmitiendo los valores, sobre todo de la responsabilidad que implica ejercer la sexualidad como tal. Les voy a poner otro ejemplo de comparación, bueno, con lo que decía Claudia. Ustedes prendan la computadora, buscan, métanse a cualquier buscador ahorita y van a encontrar N números de publicaciones sobre COVID-19. Hay un montón de información. ¿Por qué tenemos tanto miedo? Fíjese, hay información, pero no hay educación. Se nos están olvidando los aspectos básicos de educación para poder entender cómo es que se puede generar el problema. La información ahí está, pero no nos están educando para poder entender el problema como tal. Y por ejemplo, cuando hablamos de educación de la sexualidad, las primeras partes de esta educación sexual que se dan en el desarrollo psicosexual del individuo, si ustedes se acuerdan cómo se les llama al aparato genital masculino y femenino cuando están chiquitos. ¿Por qué la sonrisa, Claudia? ¿Cómo se les llama? Pilín. Ajá. ¿Qué más? Enrique, ¿qué más? Entonces, por ende, Nomás se recuerdo. ¿Nada más se recuerdan? ¿Cuál otro? ¿Qué otro nombre? La cosita. La cosita. ¿Qué otra? Pajarito. Una que utilizan mucho cuando están en consulta. Ahí les va. Le preguntan a la señora, señora, ¿y cómo está de sus partes? ¿No es cierto? ¿Cómo está su parte? O llega la señora y dice, es que mi parte. Entonces yo ya agarré por regla que cuando me mandan a saludar de su parte, les digo que no, gracias, que está bien. ¿Se dan cuenta cómo la educación empieza mal? ¿Y cómo nosotros mismos cometemos estos errores? Básicamente porque esta parte de la educación de la sexualidad es un concepto muy amplio que tendríamos que estar desarrollando más y ahorita se los voy a explicar un poquito más. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto de esto? ¿No? Bueno, ahorita nos vamos a divertir un poquito con el sexo, no se preocupe. ¿Cuáles son las funciones actuales? Bueno, dentro de las funciones actuales hay dos funciones principales que tiene la familia. No se confundan. Cuando les pregunten cuántas funciones tiene la familia, la respuesta es dos. Quien les diga que están equivocados, repruébenlo a él. Y les voy a decir por qué. Son dos funciones principales y son las que se ejercen con mayor o menor medida, pero las dos funciones principales son estas. Fíjense, la primera función es una función general en donde lo que se hace es el mantenimiento y la transmisión de la cultura, así como la protección, y está subrayado, protección de todos y cada uno de los miembros ante peligros internos y externos. ¿Quién me protege de que no me pase nada? ¿Quién nos protege?
mamá. Pues claro, es más, cuando salen de casa y se van a trabajar, que Dios te proteja. Y ya te mandaron con la bendición de Dios, ya te mandaron con toda la protección de toda la familia. Cuando tienen algún problema, ¿quién saca la cara? Pues la familia, la que me protege de cualquier problema hacia el exterior, ante problemas internos o externos, quien me protege es la familia. Es la que me da la protección completa. Entonces, la primera función es de protección hacia el exterior. Y así está planteado en el libro rojo, ¿eh? Nada más que nadie lo toma en cuenta. Así está planteado como tal. Esa es la primera función. Y la segunda función tiene que ver con estos 5 elementos que son el cuidado, el afecto, la educación de la sexualidad, la socialización y el estatus o nivel social, que son las funciones al interior de la familia. Las funciones que todo mundo tiene que tener y que todo mundo tiene que estar llevando a cabo. ¿Cuáles son las que siempre nos preguntan? Estas. Entonces yo cuando voy a una clase y les pregunto, ¿cuántas funciones tiene la familia? 5. ¿Cuáles? Cuidado, afecto, bla, bla, bla. Dije, aquí hay un problema de cómo lo concebimos, porque son 2 funciones básicas y están en el libro, están mencionadas en el libro. La primera es de protección y transmisión de cultura, que es la de protección tanto al interior como al exterior de la familia. Y la segunda son 5 funciones específicas que se tienen que llevar a cabo al interior de la propia familia. Pero que estas 5 funciones me van a preparar para poder actuar a nivel social y a nivel interpersonal dentro de mi propia familia. Y ahorita les voy a explicar por qué. Vamos a ver la primera. ¿Qué es el cuidado? El cuidado es cubrir todas las necesidades físicas y materiales, así como de salud de cada uno de los miembros de la familia. Como decía mi estimado amigo y bien ponderado cantautor mexicano que ya está allá arriba, Óscar Chávez, la familia me tiene que proveer de casa, vestido y sustento, ¿sí? Y aparte, si puede, servicio médico. Pues, ¿quién es el encargado de mantenerlos alimentados, con una casa, con vestido, con ropa y con todo lo demás? La familia. Entonces, el cuidado no es más que esa parte: casa, alimento, vestido, todo lo relacionado con aspectos de tipo económico, social, de educación y de cultura y de familia. ¿Quién me tiene que dar educación? ¿Quién me tiene que dar escuela? La familia. Ahora, desde hace un buen rato de tiempo hay una corriente que dice que las funciones familiares se tienen que medir. ¿Cómo mido esta parte? Supongo que sería por la salud biopsíquica de cada uno. Es la suma de la salud de todos los individuos dentro de la familia. No. Si yo soy familiar de ustedes y los voy a proveer, la primera pregunta: señora, ¿en su familia tienen seguro social? ¿O tienen seguridad social? Sí. ¿Tienen ISSSTE? ¿Tienen seguro social? ¿Tienen Secretaría de Salud? ¿Qué tienen? ¿Qué servicio médico tienen? Y entonces ya sé que, por ejemplo, esa parte de la salud sí me la están cuidando. Si veo que tienen, señora, su alimentación, ¿cómo es? Pues que comemos 3 veces al día, 7 días a la semana. ¿Qué come? Pues comemos esto, y aparte me doy cuenta que es más o menos suficiente en calidad o en cantidad. Digo, pues aquí sí hay comida. Y aparte, si me doy cuenta que tienen una buena casita con material de concreto, etcétera, etcétera, y aparte tienen iPhone, entonces ya sé que ahí hay cuidado. ¿Sí se dan cuenta? O sea, es todo lo material que yo puedo ver con esas familias. Y estos bienes materiales son los que de una u otra forma a mí me dan la oportunidad de poder entender que esa familia tiene cuidado. Y no importa, aunque la ropa que traiga, fíjese cuál es la diferencia. Gente humilde que trae un pantaloncito limpio y remendado. Eso también es cuidado, porque está limpio el pantalón. No habría cuidado si lo vemos con pantalón raído o roto y sucio, y aparte él también sucio, y la casa sucia, y su casita de láminas de cartón, pero también sucio, todo tirado. Ahí sabemos que no hay cuidado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿se puede medir si se cumple la función? Sí, cuando hay algunos aspectos que yo estoy viendo que son necesarios, como salud, alimentación, vestido, casa, servicios. Ahí digo, caray, aquí sí hay, y aquí sí se puede medir. ¿Ok? Afecto.
Esto está en relación directa a lo que habíamos hablado de los aspectos psicológicos. Entonces, son todas las traducciones físicas de afecto, traducciones físicas del afecto, que se van a manifestar a través del amor, el cariño, la ternura y la preocupación. Entonces, ¿esta se puede medir o no se puede medir? Los veo muy calladitos. Pues dependerá de Sería una medición de percepción de cada uno de los individuos. Perdón, María. Puede ser percepción, pero también la puedo preguntar y la puedo observar. se podría cuantificar con qué tanta frecuencia le dices te quiero a alguien, o si le lo abrazas normalmente, o si no, de plano no tienes ningún sentimiento. ¿Cómo se saludan cómo se saludan en su casa a pesar de que estén ahí? O cuando usted se va a trabajar, Marla, cuando usted se va a trabajar y está con su papá, con su mamá y con sus hermanos, ¿cómo se despide de ellos? ¿O se sale sin avisarles? Bueno, actualmente vivo sola, pero cuando estaba en casa, pues claro que no, aviso ya me voy, o ya llegué, o para donde vaya. Y nomás les dice, ya, nada más les dice, ya me voy, ya llegué, ya. Pues con beso, bueno, cuando se podía, con beso, abrazo y ya me voy. Ese es el afecto. Y si cuando usted regresa a su casa y le llega y le dice a su mamá, es que hoy tuve un día muy pesado, ay, y su mamá llega y dice, no te preocupes, todo va a pasar, y le da una palmadita en la espalda, ¿qué es? Hija, te veo preocupada, ¿tienes examen? No, mamá, es que me van a mandar al covitario, dicen ustedes. No te preocupes, hija, tú protégete y vas a ver cómo todo va a estar bien. Eso es afecto. Entonces, ¿se puede medir? Claro que sí. El abrazo, la caricia, el saludo. ¿No les ha tocado a ustedes a veces saludan a alguien y nada más les pasan la manita así como por encima? O los saludos de beso que nos dábamos antes. Cachete con cachete, pero sin beso. Eso mejor que me lo dé mi perrito, ¿no? Pues creo que hasta me lame más fácilmente que los demás. Pero cuando alguien llega y te da un abrazo y te saluda y te da un beso, pero realmente te planta un beso en la mejilla, dices, ah, caray, este sí es afecto. Entonces, ¿se puede medir o no se puede medir? Es un poco subjetivo, pero lo físico sí lo puedo medir. Cómo se saludan, cómo se tratan, cómo se dirigen con ellos. Hay muestras de afecto, hay muestras de cariño, hay muestras de ternura. ¿Las hay o no las hay? Pues claro que sí. Y esta parte la puedo medir muy fácil. Si solamente va la paciente, señora, y ¿usted con quién vive? Con 3 hijos. Oye, cuando sus hijos se van a la escuela, ¿se despiden de usted? No, yo voy y los despido de ellos y les doy la bendición. Ah, eso es afecto. Es más, hasta con que dijera, no, yo voy, los dejo en la puerta y les doy una patada. Eso es afecto. Entonces, ¿cómo puedo medir los aspectos psicológicos que son subjetivos? A través de las manifestaciones físicas que me puede generar esto. Por eso les decía que a veces es importante verles la cara. ¿Cómo puedo saber si ustedes están a gusto con la clase si no los veo a todos? No les estoy viendo la cara a todos. No, ahorita nada más veo 4. Pero ¿qué pasaría con los demás? ¿Qué pasaría si pudiera ver la cara de todos los demás? ¿Cuántos están a gusto? ¿Cuántos están a disgusto? ¿Cuántos me están diciendo que los chistes que les hago son buenos o son malos? Porque físicamente y psicológicamente me están demostrando una emoción. ¿Cómo lo puedo ver y cómo lo puedo manifestar? Pues a veces hasta quedándose callado, ¿eh? ¿Y cómo cómo manifestaron su enojo ayer? ¿Cómo lo manifestaron? Dijo el doctor que se había dado cuenta porque no decíamos nada. Pues lo mismo que les vengo diciendo yo desde el otro día. O sea, desde las primeras clases les dije, están muy callados, están muy callados, están muy callados, y siguen estando callados. O sea, yo sigo pensando que hay algo que los tiene incómodos, que ayer ya destaparon una parte, y que probablemente van a destapar más en la siguiente clase con el doctor Quirós, que va a servir de mucho porque a final de cuentas es parte de la expresión de afecto. Ya se dieron cuenta que ustedes son una familia, incluyendo, bueno, ahorita son una familia extensa, incluyendo a los de Monterrey, pero Monterrey tiene su familia de 8 gentes, allá de 9 gentes, y ustedes tienen su familia acá
de 20 gentes con su profesor titular. Entonces, esta familia, ¿cómo se está llevando y cómo se está mostrando el afecto entre ustedes? Pues ayer ya le dieron una buena muestra al doctor Quirós de cómo está la situación. Y esa es la parte de cómo vamos a demostrar la gente que se queda callada. ¿Qué opinas? Pues ¿quién sabe? ¿Y cómo traduzco el que no quieran hablar? ¿Qué me están tratando de decir? Cuando yo les pregunto y todos se quedan callados, ¿puedo entender que no les interesa? ¿Puedo entender que no les causó una impresión buena la pregunta? ¿Que no saben? ¿O que simplemente están en otro lado? ¿Cómo lo interpreto? ¿Sí se dan cuenta? ¿El afecto se puede medir en su casa con sus propios familiares? Cuando llegan y ven que su mamá, ya viene mamá, ah, qué bueno, híjole, está enojada. Nada más con el puro tono de voz saben que está enojada, ¿no es cierto? Eso es afecto. Ay, otra vez vas a tener clase de nuevo a las 11. Híjole, yo tengo que hacer el quehacer aquí en la casa solita. Eso es afecto. El problema es que nosotros no estamos acostumbrados a evaluarlo porque no nos habían dicho que se puede evaluar y lo conocíamos y sabíamos que se llevaba a cabo, pero ahora que lo estamos haciendo en estudio de familia es muy complicado. Déjenme regresar a esta de afecto. ¿Cómo demuestran su afecto, su estado afectivo, no su afecto, sino su estado afectivo ante la situación que están pasando ahorita dentro de todo el grupo de compañeros y con sus superiores, con sus profesores y sus jefes de la clínica y del hospital? ¿Cómo se muestra ese afecto? Ese estado afectivo. ¿Es positivo o es negativo? No existe. ¿No existe? ¿No existe? No. O sea, no hay afecto entre ustedes. Pues sí se podría decir porque si un compañero está enfermo, por ejemplo, los demás compañeros, aunque no podamos visitarlo o verlo, estamos al pendiente de cómo estás, cómo te sientes, cómo van los síntomas, ya mejoraste o ya comiste, perdida, no sé, algo. Pienso yo que eso podría ser una parte de afecto. Ese es afecto, pero ese es afecto de parte de ustedes, Marla. ¿Qué pasó, Itza? La autoridad es meramente laboral, ¿no? O sea, no hay afecto con la autoridad. Tal vez entre nosotros nos cuidamos, pero con la parte autoritaria del hospital, con los jefes de nosotros, es meramente trabajo. Pero de todas maneras hay afecto, nada más que es negativo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, pues sí, buenas tardes, buenos días, ya llegué, ¿qué me toca hacer? Y lo hago. Y ya no tengo más interrelación, pero en esa forma en cómo ustedes dicen buenas tardes, buenos días, ya llegué, sé que va cargado de afecto y dicen, bueno, pues es que son autoritarios estos tipos, ¿para qué me relaciono con ellos? Ya mi afecto está siendo negativo para ellos también. Y obviamente la relación, acuérdense que hace un rato hablamos de relaciones interpersonales al interior de la familia, con la familia IMSS que ustedes tienen y con la que trabajan, obviamente con la parte directiva, pues es mala. Entonces, pues obviamente esta serie de situaciones, y no estoy diciendo que ustedes sean los culpables, ¿eh? Acuérdense que es de dos vías, es de allá para acá y de aquí para allá. Pero estoy poniendo los ejemplos que ustedes me están dando para poder entender que esta parte del afecto tiene que ver con esto y que probablemente tenga que ver con la función anterior, la de cuidado. Si a mí no me están dando insumos adecuados para trabajar y me exigen que esté yo en la parte de enfrente, pues espérate, me estás pidiendo, no me cuidas y tampoco me das afecto y quieres que yo interactúe, pues tengo un problema serio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre tenemos que estar viendo y analizando toda esa parte para poder entender las funciones que se van a dar al interior de la familia. Y lo mismo sucede con nuestras propias familias. Me tienen que cuidar tanto al interior como al exterior, me tienen que cuidar desde el punto de vista material y darme lo necesario para poder subsistir, pero también me tienen que dar afecto. Si no me dan afecto en mi familia, ¿yo qué regreso al otro lado? ¿Qué le regreso a la sociedad? ¿Se han preguntado qué tipo de afecto tiene el cuate que los asalta afuera de, bueno, ustedes no tanto allá en Mazatlán, pero por ejemplo aquí en la Ciudad de México, el que se sube a la combi y te pone una pistola y te asalta, ¿qué tipo de afecto tuvo con su familia? La violencia intrafamiliar, ¿qué es lo que es una muestra de qué?
O sea, ahí está todo el afecto. Entonces, hay mucho que podemos manejar con todo esto. Y la tercera función, que desde mi personal punto de vista creo que tiene mucho que desarrollar todavía, es la educación de la sexualidad. ¿Por qué? Porque tiene como elemento primordial iniciar la educación de la sexualidad dentro de la propia familia. Desde que yo veo a mi niño chiquito, a mi hijo chiquito, pues le empiezo a decir cómo se llaman las partes de su cuerpo completas, pero no le voy a decir, mira, ojos, nariz, boca, bracitos, este es tu pecho, este es tu ombligo, y estas son tus rodillas, y te brincas los genitales. Los genitales tienen que llevar el mismo nombre para que el niño empiece a tener un esquema corpóreo exactamente igual y sin ningún problema, porque esto le va a servir a él para empezar a buscar su identidad sexual y a través de esta identidad sexual poder ejercer su sexualidad tanto en lo individual como en lo colectivo. Pero, ¿quién nos enseña a educar? ¿Quién nos educa sexualmente? ¿A cuántos de ustedes les dieron educación sexual en su casa? Uno. A mí también. Dos. Tres. ¿Quién Igual. más? A mí también. 4, 5. ¿Quién más? Yo. 6, 5, 6. De un grupo de 30, tengo a 6 que les dieron educación sexual y a 24 no les dieron nada. Y como ustedes son los expertos, a los que sí les dieron educación sexual, les voy a preguntar una pregunta muy sencilla y muy fácil. ¿Qué elementos incluyen la identidad sexual? Porque eso ya lo debieron de haber buscado aparte. No es cuando comenzamos de chiquitos que al niño el carrito, a la niña la muñeca, con las cositas de la cocina, con el jueguito de té. No. Bueno, les voy a poner una pregunta más sencilla para que se animen a contestarme a los 6 que sí tuvieron información. Los que no tuvieron información, bueno, pues esos ya sabemos que están perdidos para la causa ahorita, ¿no? ¿Cuántos tipos de sexo biológico conocen? 2. ¿Cuál? Hombre, Femenino y masculino. masculino y femenino. ¿Están de acuerdo todos? Pues no, Sí. señores, son 3. ¿Cuál es el tercer demostrado ahorita? No. Sexo biológico. Sexo cromosómico. Sexo gonadal y sexo genital. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Desde el punto de vista biológico son 3 sexos. El cromosómico, el gonadal y el genital. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Y si no, pues sacamos un libro y lo buscamos, no hay problema. Porque el biológico no se divide en masculino y femenino. Claudia, ¿qué te define como mujer? Pues Desde el punto de vista biológico. Los 3 que ya mencionó, mis cromosomas que son XY, mis X. genitales. No, tu cromosoma es XX. Bueno, ¿Eres XY? perdón, sí, perdón. Ups. Mis genitales que son femeninos. Genitales externos femeninos. Ajá. ¿Y? Ay, olvidé el tercero. ¿Qué gónada tienes? Mis gónadas que son ovarios. Claro. Pues esos 3 elementos, desde el punto de vista biológico, te definen como mujer. Luis, ¿qué te define como hombre? Además que no me va a decir XX, porque entonces ya. Luis. Luis David Domínguez. A mí me define como hombre, pues, cromosómicamente soy XY. XY. Mi identidad es que pues soy hombre y me gustan las mujeres. O sea, No. la identidad de sexo. Desde el punto de vista biológico. Y pues mis caracteres sexuales son masculinos. Genitales externos masculinos. ¿Y qué gónada tiene?
masculinos. ¿Qué gónada tiene? Empieza con T. Sí, son masculinos, pues somos médicos todos, testículos. Testículos, pues. Exacto, esos 3 elementos me definen como masculino. Ahí le va, como lo veo bien empapado. Ahora la segunda pregunta es para usted. ¿Cuántos tipos de sexo social conoce? Bueno, ahí ya, ahorita la verdad es que desconozco muchísimos. Podría decir que, no sé, no sería el indicado para responder, pero hay muchísimos ahorita. ¿Quién quiere responder la pregunta? ¿Cuántos tipos de sexo social conoce? Pues en cuanto al sexo social, pues ellas serían la comunidad LGBTI, más otras que no se incluyen en esas siglas. No tengo nada en contra de la que comunidad, están- y al contrario, creo que soy partidario, pero no, esa no es la respuesta. El sexo social Son los... es solo uno, hay uno solo, y le llaman sexo social o de crianza. ¿Cómo los criaron? Luis, ¿cómo lo criaron a usted? Luis David, ¿cómo lo criaron? Mis padres, papá y mamá, un hermano, y pues, ¿Pero cómo lo criaron? ¿Como ¿cómo? hombre o como mujer? Pues es obvio, ¿no? Como hombre. Claudia, ¿cómo lo criaron? Es como mujer. Pero Claro. creo que más bien ahí... No, espérense. La criaron como hombre y como mujer. Ya hace un rato una de las compañeras decía los carritos, las muñecas, etc. Eso es lo social, el cómo me criaron socialmente. Que eso corresponde al tipo de gónada que tienen, al tipo de genitales externos y al tipo cromosómico que tienen. Si va coincidiendo, estamos avanzando hacia una identidad sexual. Entonces nos falta un tercer sexo. Esta pregunta se las voy a poner más fácil. ¿En cuántas partes se divide el sexo psicológico? Ahorita me acordé de la última parte de un poema de Manuel López Acuña que se llama El brindis del bohemio. En la parte final del brindis dice, el bohemio cayó, ningún acento profanó el sentimiento nacido del dolor y la ternura. Aquí el grupo se cayó después de una pregunta medio complicada. Que ya no le hemos atinado ningún. Pues serían 2, ¿no? El cómo me veo y el cómo me siento. Yo me veo como mujer. Por ahí va el asunto, pero ahora tradúzcamelo, por ahí va el asunto, pero ahora tradúzcamelo en conceptos, como dice Luis David, aquí somos todos médicos, para que los podamos entender como médicos. El sexo psicológico tiene 3 elementos. Uno es el rol de género. ¿Qué papel juega Claudia? Un rol de mujer, ¿no? Luis David juega un rol de hombre. Entonces, es el rol de género. La identidad de género, ¿con qué género se identifican? ¿Con el masculino o con el femenino? Pues Claudia se identifica con el rol femenino o con la mujer, con el género femenino, y Luis David se identifica con el género masculino. Hasta aquí nos apareció el género. Y luego viene la tercera parte, que es la identidad, no la identidad, la tercera parte es la orientación sexual. ¿Cuál es la orientación sexual? ¿De qué características puede tener la orientación sexual? Pueden ser 3, hetero, homo o bi. Entonces, el sexo psicológico, con esas 3 características, más el sexo biológico, más el sexo social, me da una identidad sexual que me permite actuar de una forma muy específica y muy concreta y ejercer mi sexualidad. Y cuando me doy cuenta de estas características es cuando digo, ah, caray, ahora sí ya sé, mi identidad sexual es gónada masculina, cromosoma masculino, genitales masculinos, me criaron como niño, me identifico con el rol masculino, actúo como hombre
y mi preferencia sexual en este momento es heterosexual. Dije, caray, este tiene una identidad sexual. ¿En dónde puede variar? Puede variar básicamente en el factor psicológico. ¿Qué es lo que está pasando con este movimiento social de la apertura de la identidad de género y de la lucha por el género? Que la parte importante, ese es mi punto de vista muy personal, quiero que les quede clarito, que la parte importante está básicamente en el aspecto psicológico de quién soy, cómo me siento y cómo actúo. Porque biológicamente y socialmente está definido ese papel desde un principio. Que en el paso del tiempo y con el desarrollo lo quieran cambiar, es válido. Es válido. Pero inicialmente tenemos que considerar estos 3 puntos y al final el punto que más se considera es el psicológico, porque yo veo un hombre, pero actúa como hombre y se comporta como hombre y aparte es lo que espera la sociedad de ese hombre en ese momento. Entonces, esta identidad sexual, esta educación de la sexualidad, si nosotros la tuviéramos avanzada de una manera más clara con nuestras familias, si nuestras familias nos enseñaran educación de la sexualidad, si nuestras familias nos enseñaran cómo se llaman las partes del cuerpo desde el principio, no tendríamos ningún problema con la sexualidad. ¿Cuál es el principal problema que tenemos con los adolescentes? Que somos tan curiosos que siempre estamos queriendo ver para qué sirven determinadas cosas y cuando se dan cuenta están embarazados. Y luego lo disfrutan y se aman mucho y a los pasos de 5 o 6 años se están divorciando. Entonces el problema principal está por estas características, que es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Por eso la educación de la sexualidad es un concepto muy amplio y muy grande que tendríamos que estar trabajando entre todos, que nosotros como médicos familiares deberíamos de estar dando educación para la sexualidad a las familias, para que ellos se eduquen a su vez a la familia. Quien podría dar el mejor consejo en sexualidad tendría que ser el médico familiar. Claro, preparándose bien y teniendo la información adecuada, ¿no? ¿Alguna duda con esto? ¿No? Monterrey, ¿alguna duda? Doctor, entonces, desde el punto de vista del rol de género, la identidad de género y la orientación sexual, es ahí cuando se observan que hay personas que, como usted comenta, pues el día de hoy yo soy heterosexual y es donde algunas personas presentan esa dinámica en la que se están pasando entre diferentes roles dependiendo del diferente día, porque es lo que de repente se ve. Pero lo que tenemos que ver es esto. Los sexólogos dicen que para que una preferencia sexual sea lo suficientemente clara y estable, tiene que llevarse a cabo en la edad adulta y tiene que sustituir a la conducta frecuentemente aceptada por la sociedad. ¿Sí? Entonces, si por comodidad estoy cambiando constantemente, ahí hay que buscar cuál es la causa de por qué estás cambiando constantemente. Pero el que está definido y el que cambia su preferencia, acuérdense, el sexo biológico ya lo tiene definido por el cromosoma X, por la gónada y por los genitales, que puede cambiar los genitales y puede cambiar la gónada, pero el cromosoma no lo puede cambiar tan fácilmente. Que el sexo social, fue como lo criaron, pero que se puede borrar porque ese no tiene tanto problema como para poder ser cambiada la forma en cómo me educaron. Y la identidad de género y el rol de género, ese sí lo voy a poder cambiar porque yo, dependiendo de cómo se haya desarrollado mi personalidad, cómo sea mi experiencia y cómo sea mi desarrollo psicosexual, lo puedo cambiar hacia donde yo crea que es la parte más adecuada, en donde yo me sienta más a gusto. Por eso sí se puede cambiar. Esta parte es la que nosotros tenemos que estar haciéndole entender a mucha gente para que podamos entender qué es lo que está pasando con todos estos movimientos actualmente de la diversidad sexual, para que podamos comprender por qué ellos están en ese nivel y comprender, y que también ellos nos comprendan a nosotros por qué nosotros estamos en este nivel. O sea, hay mucho desconocimiento de toda esta serie de cosas. Y les estoy hablando de lo superficial, nos falta hablar un poquito más. Yo siempre he pensado que la residencia de medicina familiar debería tener un módulo de sexualidad, porque de estos casos les van a llegar un montón a la consulta. Entonces, hay que tomar bien en cuenta esto, porque esa es educación de la sexualidad. Esto de hablar de reproducción, hablar de reproducción como función principal de la familia, es hablar que la mujer solamente sirve para la reproducción como conejo, o sea, la utilizas, la embarazas y tiene hijos y ya. No, la educación de la sexualidad tiene que ver con el cuidado, con el afecto,
tiene que ver con todas las demás funciones y se interrelaciona mucho más porque es parte de lo mismo. Si yo quiero a mis hijos y los educo sexualmente de manera adecuada, les estoy dando cuidado y les estoy dando afecto, porque los estoy preparando para que puedan actuar allá afuera de una manera clara y específica. Si yo no les doy educación de la sexualidad y afecto, no les estoy dando el cuidado adecuado ni el afecto necesario, y entonces cuando lleguen a actuar fuera, ¿cómo me van a actuar? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Queda claro? ¿O sigue habiendo dudas? ¿Sí? Ok. Entonces la siguiente función es otra función importantísima: socialización. La socialización es la forma de aprender a vivir en sociedad. Y si la familia tiene la responsabilidad primaria de transformar a un niño en X número de años en un ser capaz de tener una actuación completa y con una plena participación social. ¿A través de qué podemos lograr esto? ¿Cómo podemos lograr una buena socialización? ¿Se podrá lograr o no se podrá lograr? Pues supongo que enseñando desde niño a seguir reglas, a respetar turnos, para que precisamente cuando ya salgan a la sociedad, pues puedan desempeñar ese papel y poder convivir con otros individuos, porque si no les pones límites, no les enseñas reglas, pues imagínate, vamos a tener puros delincuentes en la calle. ¿Qué tenemos en México? Mucha delincuencia. ¿Por qué será? Pues es por eso, porque hay dos factores. Uno, antes había familias muy numerosas en las que los papás tenían que estar trabajando todo el día y los hijos eran criados por el resto de los hermanos. Entonces igual no había tanto ese cuidado de estar enseñando a los niños. Y ahorita estamos creando pequeños tiranos, los papás que se sienten culpables de les voy a dar todo lo que a mí no me dieron, tienen 1 o 2 hijos, pero les dan todo al por mayor sin enseñarles los límites. Y eso es lo que está generando la violencia. Los límites ni los valores. Ni valores exactamente. Son niños O que sea, se si no quedan. les enseño valores, si no enseño límites, si no transmito cultura, ¿qué tipo de individuos estoy mandando a la sociedad? Y esta es una función de la familia. Esta es una función que tendríamos que estar abarcando más ampliamente, igual que la de sexualidad, que tendríamos que estar buscando la manera de ver cómo estoy educando yo a mis hijos. Les voy a decir algo que yo hacía muy frecuentemente cuando estaba dando clases, antes de jubilarme, y estaba dando clases con los residentes. Y espero que ustedes tómenlo como un ejemplo y no como algo calificativo. Yo le decía a mis residentes el primer día que llegaban: yo no sé qué monstruitos me mandaron de sus casas. Y dice: ay, doctora, pero ¿cómo? Si nosotros estamos, precisamente porque ya son residentes, les digo que yo no sé si a ustedes les pasó al principio en alguna clase presencial ahí en la unidad, en donde el profesor está dando clase y hay quien está hablando por teléfono, hay quien está comiendo, hay quien se está durmiendo, el que saca la botella de agua y se la toma y luego de paso se la pasa al compañero. O sea, ¿quién nos dijo que se podía hacer eso en un aula? Hay gente que vamos al culto religioso y hay reglas para entrar al culto religioso, ¿no es cierto? El hombre tiene que ir vestido de tal forma, no tiene que usar sombrero, se tiene que quitar el sombrero o se lo tiene que poner, la mujer tiene que llegar vestida, dicen recatadamente, o sea, toda una serie de reglas que cada institución nos pone. Bueno, esas reglas nos las tendrían que enseñar a vivir en sociedad. Y, por ejemplo, hay una regla muy básica que en todas las casas de ustedes, en algunos habrá 2 o 3 baños para las necesidades fisiológicas, pero en algunos hay un solo baño. Y todos los miembros de la familia entran a ese mismo baño. Pero cuando vas a la escuela, hay uno para niños y uno para mujeres. ¿Cómo le explico esta diferencia a mi hijo o a mi hija? Para que entienda cuál es el límite que tiene que tener, el valor que le tiene que dar, el pedir permiso para hacer determinadas cosas, el seguir las reglas. ¿Por qué ahorita en México no hemos podido seguir al 100% las normas de confinamiento? ¿Por qué las largas colas, que por cierto fueron de allá de parte de Sonora, ¿no?
Veía una compañera de Culiacán que se quejaba amargamente de las colas el 10 de mayo y los que estaban formados para comprar cervezas. ¿Por qué no pudimos seguir estas reglas? Digo, tiene que ver mucho con el aspecto social, ¿eh? Pero estas reglas quien las empieza a poner es el papá y la mamá en casa. Quien nos empieza a educar y quien nos manda a la residencia es el papá y la mamá, que ya nos dieron una base muy específica y muy concreta de cómo comportarnos ante determinada sociedad. Y entonces ya estas reglas las tengo que seguir. Si yo las sigo, me voy a exponer menos a ser rechazado. Pero si no las sigo, me van a rechazar y mucha gente me va a rechazar. ¿Qué pasa con la gente que se dedica a robar, a asaltar, a limpiarte el parabrisas del carro en el crucero, el que te lleva para acá y para allá? Bueno, las pulmonías no les limpian los parabrisas, ¿no? Esos ya están limpios. O sea, ¿qué pasa con todo esto? Bueno, esa es la parte de la socialización que a nosotros nos ha faltado. ¿Qué nos está pasando con la falta de valores? Bueno, es la parte que nos está faltando para poder entender esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora súmenle funciones de socialización más funciones de cuidado, de afecto y de expresiones de la sexualidad o de educación de la sexualidad. Y se van a dar cuenta cómo tenemos un mazacote así bien grandote que nos está generando problemas de salud y de enfermedad y que nos llegan a la consulta, pero que a veces no los identificamos. Y luego está el estatus o nivel socioeconómico, y que dependen mucho del nivel socioeconómico, así como del nivel alcanzado por cada uno de los miembros de la familia. Cada uno de estos apartados se puede medir, y cuando llegamos a estatus o nivel socioeconómico, yo les digo que si quieren medir su nivel socioeconómico, utilicen, por ejemplo, método de grafar para saber en qué nivel está. Pero que si quieren medir el nivel o el estatus de un individuo desde el punto de vista social, pueden medir el estatus en positivo o negativo. Les voy a poner un ejemplo. Muchos de ustedes en las localidades donde vive su papá y su mamá y de donde ustedes salieron, cuando ven llegar a su papá dicen, es el papá de la doctora, es el papá del doctor, ¿no es cierto? Así conocen a su papá y a su mamá. Pero si ustedes no fueran médicos y fueran borrachitos, ¿cómo dirían también? Ah, es el papá del borrachito de la esquina, o es el papá de la borrachita de la esquina. Un estatus puede ser positivo y el otro puede ser negativo. Entonces, todas las familias tienen un estatus, todas. El que nos interesa conocer es el estatus social, no tanto el socioeconómico, sino el social, para poder entender si es un estatus positivo con su comunidad o es negativo. ¿Quién me da ese estatus? Mi propia familia. Si mi familia tiene una forma de comportamiento de acuerdo, tiene una socialización adecuada al mismo nivel de mi comunidad, entonces ese estatus es completamente positivo. Pero si es el que en la colonia nos conocen porque somos los más peleoneros, los que siempre tenemos el sonido a todo volumen, porque hacemos fiestas y le echamos bronca a todo mundo, ese es un estatus negativo para su comunidad. Entonces todos tenemos estatus y ese estatus es el que tenemos que entender y manejar cada uno de nosotros. ¿Sí queda claro? El estatus es el nivel social que tiene cada familia en su contexto sociocultural, en su colonia, en su barrio, en su ciudad. ¿Cuál es el estatus que tiene? Y por ejemplo, ustedes conocen en lugar de sus lugares de origen, conocen a familias que dicen, son muy buenas personas, estos son medio malitos, estos ni te hablan ni les hables. O sea, esas son las características que te da el estatus y te lo da tu propia familia. Y en familias de médicos es la familia, es la esposa, es el esposo, es el hijo, es la hija del doctor o de la doctora. Ese es estatus. ¿Estamos de acuerdo? Pues ahora junten estos 5 elementos y mídanlos. Ahora sería interesante que pudiéramos hacer ya un trabajo un poco más complejo y hacer mi tipología, pero ya específicamente, ya no decir tal, sino mi tipología es tal, y las funciones principales de mi familia son estas, la que más se ha llevado a cabo es esta, y la que menos se ha llevado a cabo es esta, no cumplo con este porcentaje, el porcentaje que menos se manejó fue este, para poder entender todo lo que tiene la familia. Y entonces ahora sí, poder tener un panorama general de cómo estamos generando familias y cómo las estamos viendo. Entonces, si nosotros vamos viendo todo esto, tenemos que considerar
a las funciones de la familia como una cuestión muy dinámica que van a variar de acuerdo a la etapa del ciclo de vida familiar, que eso lo vamos a ver ya en la siguiente clase, cómo de acuerdo a las diferentes etapas del ciclo de vida familiar, las funciones van a ir cambiando. Unas van a ser más específicas en una etapa y otras menos específicas. ¿Cuándo se tienen que llevar a cabo todas? ¿Cuándo tendrían que estar todas al 100%? Para que podamos entender cómo es que las funciones familiares se van a insertar en el ciclo de vida familiar, pero también cómo se van a insertar esas funciones y esa etapa del ciclo de vida familiar en el tipo de familia que yo ya tengo clasificado, para que entonces ahora sí tenga todo el elemento completo y lo pueda manejar de una manera clara. Entonces, funciones de la familia y ciclo de vida familiar van de la mano. Son dos elementos que no puedo dejar de lado. Y después le vamos a agregar un tercer elemento, que va a ser el de dinámica familiar, para poner a entender cómo se lleva a cabo la dinámica familiar de acuerdo a la etapa del ciclo de vida familiar y en relación de cómo están las funciones familiares. Entonces sí quedarnos bien clarito todo lo que nosotros tenemos. Finalmente, funciones familiares las vamos a dejar como como las más importantes. Para fines, les recalco, para fines de examen, de consejo, de certificación, no pongan educación de la sexualidad, pongan reproducción, porque mis amigos que hacen el examen piensan que la reproducción sigue siendo una función básica de la familia. Entonces, lo que les tiene que quedar a ustedes de aprendizaje es que la función principal es educación de la sexualidad. Lo que pide el Consejo de Certificación y lo que piden los exámenes que manda la universidad, que manda el IMSS, pónganle reproducción. Si viene educación de la sexualidad, pongan educación de la sexualidad. Pero si viene reproducción, tachen reproducción porque esa es la respuesta correcta de acuerdo a lo que dicen los demás autores. Y bueno, pues ellos son los que tienen la parte más importante de la evaluación. Y de ciclo de vida, pues vamos a tomar en cuenta cada uno de los autores que vayamos viendo y dependiendo de los autores que tenemos, vamos a poder considerar cuáles son las etapas por las que se va a pasar y cuáles son las funciones que se van a estar llevando a cabo. Entonces, ciclo de vida familiar, cómo se llevan a cabo las funciones, y nos faltaría un tercer elemento que sería las tareas que se tienen que llevar a cabo en esta etapa del ciclo de vida familiar para después al final hacer la consideración de cómo está la salud de esa familia, la salud familiar de ese núcleo. Ahora sí, preguntas, comentarios. Yo, cuando hablamos de las funciones de cuidado, de si hay alimentos, si hay casa y todas esas cosas, no es necesario que sea, por ejemplo, el papá, y si papá no los cumple, entonces no está, ¿cómo decirlo? No está cumpliendo con su función, aunque mamá lo supla. Lo que estamos evaluando es la función familiar. Si la mamá suple la función, fíjese bien porque aquí vamos a tener un pequeño problema más adelante. La función general, si hay alimentación, se cumple para toda la familia, aunque la cumpla solamente la mamá, ¿sí? Porque todo el núcleo familiar tiene comida. No importa aunque coman solamente 2 veces al día o 1 vez al día, ahí esa función se está cumpliendo. Cuando hablemos de dinámica familiar y hablemos de roles, y hablemos del rol del padre, ahí sí podemos decir que la función no se cumple por parte del padre, sí se cumple por parte de la madre para estos aspectos. ¿Sí queda claro? Pero en dinámica familiar, no en funciones familiares. Ok. ¿Sale? ¿Algo más? Esa es la importancia del estudio de la dinámica familiar y el estudio de familia, que al menos en lo personal tratamos de separarlos poco a poco y al final juntarlos para que vean cuál es la interrelación, porque al final es como en la medicina, ustedes vieron anatomía, fisiología, bioquímica, después vieron embriología, histología, se fueron de la célula hasta el individuo, y luego vieron aparatos y luego vieron sistemas, pero al final cuando se les presenta una enfermedad es todo completo, y hay que distinguir en dónde está el problema. Entonces aquí va a ser igual, estamos desmenuzando a la familia en los aspectos más básicos para que después los juntemos y digamos, esta familia tiene problemas por esto. Por ejemplo, ya me di cuenta que en este grupo que tenemos ahorita aquí, y que yo creo que en este y en el de Monterrey tenemos un problema serio.
no tienen mucha información sobre educación de la sexualidad. Entonces la pregunta es cómo están orientando a sus pacientes. Entonces ahí tengo un pequeño problema que hay que resolver. Pero bueno, esta será cuestión de otro punto más adelante. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo, doctor. Adelante, ¿Sí Marce. me escucha? Soy residente, soy Paola. En la función del afecto. La última vez, usted comentaba que había instrumentos de... A ver, Osorio, ¿verdad? ¿Es José Luis Osorio? Osuna. Es Juan Luis Osuna. Osuna. Deme chance, me están preguntando de Monterrey y ahorita paso con usted. Porfa. Sí, se trabó un poco. A ver, Monterrey. Gracias, doctor. En la función del afecto se refiere solamente en las muestras físicas del afecto. No se está considerando, por ejemplo, cuando, digamos, mamá te prepara un caldo porque estás enfermo, es una muestra de afecto, pero es de cuidado. Entonces, solamente se refiere a las demostraciones físicas y verbales, tal vez, del afecto. No, no necesariamente. O sea, si su mamá le prepara un rico caldo de pollo saliendo de guardia y que sabe que usted viene cansada y llega y le dice, mira, hija, te preparé el caldo, aquí está, y ya se lo tiene servido, ya lo tiene puesto en la mesa para que usted nada más se lave las manos y llegue y coma, ¿qué es? ¿Es cuidado o es afecto? Eso es afecto. Son las dos cosas, están mezcladas. El problema es que no hay una diferencia en dónde ver cómo lo voy a medir solo con cuidado o cómo lo voy a medir solo con afecto. Lo que pasa es que en este momento, si mi mamá me dice, hija, te hice este caldito porque sé que vienes bien cansadita, está más cargado de afecto, un aspecto de cuidado, y entonces van los dos juntos. Estos dos aspectos, el cuidado y el afecto, siempre se van a tener que separar para estudiarlos, pero siempre los vamos a encontrar juntos para valorarlos. Eso es clarito. Siempre van juntos. No sé cuál sea la mugre ni cuál sea la uña. Van juntos los dos. ¿Listo? Ok, doctor, muchas gracias. Sí. Ahora sí, Osuna. Le estaba preguntando, en las clases pasadas comentaba usted que para poder medir bien este tipo de, si las funciones familiares se cumplían o no, había instrumentos. ¿Por instrumentos se refería a un cuestionario específico o solamente a prestar atención a estos aspectos durante el interrogatorio? Cuando yo hablo de evaluación, estoy hablando de instrumentos para evaluar, pero no las funciones familiares. Lo que se evalúa lo que yo busco con los instrumentos no es evaluar las funciones de la familia, sino evaluar la interacción de los miembros de la familia. Y esta interacción de los miembros de la familia se llama dinámica familiar. Entonces, los instrumentos que yo voy a utilizar son instrumentos de evaluación de la dinámica familiar. Y voy a decidir cuántos aspectos puedo evaluar o quiero evaluar. Pero depende, yo necesito conocer qué es la dinámica familiar y cuáles son los elementos que comprende la dinámica familiar para que yo sepa cuál evaluar. En el caso del que me preguntaba Karen, yo le decía, la función familiar general se cumple, hay alimentos. La función del rol, porque ahora ya va a venir el rol, después va a venir el rol que cada quien juega y cómo lo desarrolla, es la que no se cumple. En este caso, con el papá no la cumple porque él no está proveyendo el cuidado por los hijos, pero la mamá sí. ¿Sí? Entonces, son dos aspectos que tengo que medir. Uno lo mido subjetivo cuando mido las funciones y digo, sí se cumple, no se cumple o se cumple parcialmente y tengo que decir por qué. Y el otro es cuando voy a dar una evaluación más objetiva a través de un instrumento de evaluación de funcionalidad familiar, que es lo que me va a medir la dinámica familiar. ¿Sí queda claro? Osuna. Ya se me pasmó. Doctor. Hey. Yo tengo una duda. Entonces, Sí, David. usted dice que nada más hay dos funciones de familia. Dice, generales y particulares. Ajá. Entonces, o sea, si nos preguntan, eso es la respuesta, general y particular. No es de que enumerar todo. No. Fíjense.
Eso fue lo que dijo, que la respuesta era 2. Voy. Cuando yo les digo la pregunta y les pregunto, ¿cuántas funciones tiene la familia? ¿Cuántas funciones tiene la familia? 2. ¿Sí? Yo les estoy preguntando. Si les preguntan en un examen de residencia, ¿cuántas funciones tiene la familia? Díganle que tiene 5. Porque les están preguntando de las funciones particulares. El problema es que ellos están tomando solo lo particular, no están tomando lo general. En lo general hay 2 funciones. Una que es hacia el exterior y 5 funciones que se traducen en una sola, que son al interior de la familia. Al interior de la familia, estas 5 funciones son cuidado, afecto, educación de la sexualidad, socialización y estatus. ¿Sí queda claro? Por eso les recalco, para fines de examen, y dependiendo de quién haga el examen, si hacen el examen, vamos a pensar que van a hacer el examen de consejo de certificación, y les ponen funciones de la familia y ven que viene reproducción, tachen reproducción, porque para ellos esa es la función principal. Lo que nosotros estamos diciendo es que no puede ser función de reproducción algo que es fisiológico y que no es innato solamente a la familia, independientemente de que sea hombre y mujer. Por ejemplo, la pareja bisexual, la pareja homosexual o lesbiana, que no tiene la misma función que la pareja heterosexual y que no se va a reproducir, entonces ellos automáticamente quedarían fuera de no cumplir con la función. Pero ellos también ejercen su sexualidad y tienen una educación sexual. Entonces su ejercicio de sexualidad es solamente diferente, pero sí cumplen con la función. ¿Sí me explico? Entonces, para fines de exámenes de consejo de la universidad o del Seguro Social, si las funciones son como vienen en el libro: cuidado, afecto, reproducción, estatus y socialización. Para fines teóricos y ya de análisis un poquito más amplio, no es reproducción, es educación de la sexualidad. Ni siquiera es expresión de la sexualidad, porque la expresión de la sexualidad son las diferentes formas en cómo expresamos nuestra propia sexualidad. Pero ¿quién me enseña esas formas de expresarme sexualmente? Pues dentro de las expresiones tenemos las aceptadas y las no aceptadas socialmente. Y ahí podemos encontrar todas las conductas que ustedes quieran. Cada quien decide cómo ejerce su sexualidad. Entonces, las funciones principales de lo que yo les estoy dando, de lo que está descrito en el libro, es que hay 2 funciones que son generales. O sea, una primera clasificación general me clasifica las funciones en 2, una al exterior y otra al interior. Que las funciones al interior de la familia son 5: cuidado, afecto, educación de la sexualidad, estatus y socialización. Punto, no más. ¿Queda claro? Luis David, ¿queda claro? Sí, doctor, es más como una clasificación, pues, pero funciones son varias, pues. Es que clasificarla. El problema de todo esto es qué libro lean y qué autor lean y qué corriente lean. Miren, compañeros de Monterrey, ¿cuáles son las funciones familiares que manejan en Monterrey? Ya hasta despertaron los de Monterrey ahorita. Utilizamos las de la reunión del consenso. Entonces utilizan reproducción y expresiones de la sexualidad. Así es. Están utilizando una clasificación que es aceptada porque está publicada, que inclusive yo participé en esa reunión, pero en donde me están incluyendo un término en otro, que ya cuando hablamos de categorías de conceptos, es cuando tenemos que entender este tipo de situaciones. ¿Sí? Si ellos me utilizan la del consenso, ¿cuál es la que les dijeron a ustedes en Mazatlán? La que usted nos está diciendo ahorita, porque no nos habían dicho. Porque me tocó dárselas a mí. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis que no me gusta hacer ya muy frecuentemente y no lo hago ya porque creo que ya no tiene ni sentido. Hay poca gente hablando de familia y de familia, y dentro de creo que yo soy el único que habla de educación de la sexualidad y de esta forma de familia. Entonces tienen que tener un poco de cuidado, porque cuando yo les digo para fines de examen pongan esto, es porque eso es lo que manejan los demás y es la parte oficial, por llamarlo de alguna forma.
porque mi libro, el libro que ustedes tienen, a pesar de que es el que estaba como primera referencia bibliográfica en el examen de consejo, alguien lo quitó y ahora ya no es esa la referencia, entonces ahora utilizan otros libros, nos preguntan de otros libros, pero lo mío, como lo demás, está validado y está puesto para eso. Y de hecho, el próximo jueves, cuando hablemos de ciclo evolutivo de pareja, les voy a dar otra primicia que seguramente les va a sorprender un poco, porque también ya nosotros tenemos una clasificación muy específica y concreta de lo que es el ciclo evolutivo de familia. ¿Eh? ¿Algo más, compañeros? Allá en Monterrey, ¿no hay dudas? ¿Todo queda tranquilo? ¿Todo está bien explicado? ¿No tiene ninguna dificultad para comprenderse? ¿Nada? Nada. ¿Seguros? ¿O ya entraron en más crisis todavía? Doctor Guatemala, ¿anda por ahí? Sí, doctor, aquí estoy. ¿No hay nada pendiente? No, doctor, ya vamos a continuar con las clases. Voy a tratar de reforzar este tema con ellos, porque creo que sí les quedan unas dudas ahí. No, Entonces, yo creo nada que más para aclararlo. no creo que unas les quedan muchas. Sí, doctor. Pero, ¿sabe por qué es la duda? Porque nos falta leer un poco más. O sea, Sí, leyeron doctor, solo lo del libro y, por ejemplo, si vieron la presentación, no todo lo que les presenté viene en el libro. sí, voy a tratar de ponerlos a que lean un poquito más de bibliografía. Ya había hablado con ellos, que se basen en varias bibliografías. Pero sí, doc, de eso me encargo yo. Ok, ¿algo más? Agradecerle, doc. No, Doc, ya sabe que estamos hasta que terminemos esto y ya, si se puede, después se puede, ya vemos. Marce, ¿algo más? Nada, parece que todo está comprendido y de hecho nosotros sí teníamos varias bibliografías porque uno de nuestros médicos era egresado del hospital universitario y tienen una visión un poquito diferente de las funciones, pero todo al final termina siendo el CARES, ¿no? El que conocemos. Y nosotros sí, dentro de reproducción, sí metimos un poco de educación de la sexualidad y lo evaluamos cuando estuvimos revisando unos casos clínicos de unos estudios de salud familiar. En lo principio, no creo que nos metimos en cosas muy complicadas. Bueno, pues ahí compártanle la bibliografía al doctor Guatemala para que también tenga ahí en la bibliografía. No sé si está la doctora Bere por ahí. Aquí estoy, Doc. ¿Algo más, doctora? Pues con respecto a las funciones, se me hace algo muy completo, pero es algo muy extenso. O sea, esto que usted dio para los alumnos es algo abstracto, porque comprenden muchas cosas. Y si ellos se ponen a analizar con las tipologías que usted les dio, decir, bueno, a ver qué tipo de familia, la familia DIN, cuáles son las funciones que ellos tienen, o cómo modifican esas funciones. La familia extensa, cómo son las familias, cómo se rolan se comparten ese tipo de funciones. Ahora, jerarquizar funciones, no todas las familias jerarquizan a la misma manera las funciones. Para unos puede ser más el estatus que el afecto y el cuidado, o para otros puede ser más la socialización que el estatus. Entonces, yo digo que eso es cuestión de analizar, leer, como dice usted, leer mucha bibliografía, leer artículos y, como le digo desde la clase pasada, no solamente de medicina, tienen que leer sociología, tienen que leer antropología para que puedan entender ellos qué es la familia y cómo funciona la familia. Porque en medicina familiar son pocos los autores, son pocos los médicos familiares como usted que se han puesto a analizar, a investigar sobre familia. Pues. Entonces, eso sería interesante. Con respecto a que si hay escalas o no hay escalas, todo el mundo aquí pregunta, aquí los alumnos han preguntado que no es generaciones anteriores,
que si con qué escala, querían hacer hasta una tesis, una investigación para ver ellos escalas de cómo medir el estatus, cómo medir la socialización. Pues es que no puede haber una escala, porque cada quien lo jerarquiza de diferente manera y cada quien le va a dar prioridad de diferente manera. Ahora, yo invito a los alumnos a que busquen, investiguen de medicina familiar, no simplemente sea de traumas, psicología, oftalmo, COVID. Pueden ellos estudiar, agarrar familias y estudiarlas. Funcionalidad familiar asociada al estrés ante la contingencia del COVID, funcionalidad familiar en médicos residentes del HGZ-3 ante la contingencia del COVID. Y ahí pues yo sí le diría, pues o sea, lo invito a que sea usted parte, asesore, oriente a estos alumnos a que quieran estudiar investigar algo de medicina familiar. Pues nos gustaría que usted fuera parte de esa asesoría, si usted gusta, ¿verdad? Claro, si se trata de investigación, pues le entramos, nosotros no tenemos problema. Aclaramos, no somos investigadores, pero bueno, creo que haber revisado cerca de 200 tesis en la universidad, como revisor de cerca de 200 tesis y un poquito más, y haber asesorado alrededor de cerca de 50 tesis en posgrado de puros residentes de medicina familiar y 2 de maestría, creo que nos da un poquito de información como para saber qué se puede hacer en un protocolo de investigación y cómo llegar a la investigación sencillita, tranquila, sin meternos en tantos problemas. Así es. Y si lo consideran conveniente, nosotros estamos puestos y para poderles ayudar a hacer investigación también, no hay problema. Y no solo Ahora, investigación en medicina, sino también en la clínica, ¿eh? Otra cosa, ahorita que usted estaba comentando lo de la sexualidad. Aquí tengo yo una compañera que es médico, es ginecólogo, pero es sexóloga. Ella ya me había compartido su inquietud de que cuando quisiéramos hacer un taller de sexualidad con ella, ¿sí? Pero pues ahorita como están las cosas aquí en el hospital, que no se puede hacer taller, estoy pensando en hacerlo más adelante. Obvio, siempre y cuando los alumnos quieran, porque si el alumno de primer año no quiere, se lo puedo ofrecer a los de segundo o se los puedo ofrecer a los de Monterrey también. Aquí no se les obliga, es quien quiera aprender a algo extracurricular, lo podemos hacer. Como igual usted que en diciembre, en cuanto termine la contingencia, quien quiera venir, traerlo a usted, invitarlo aquí a su cuerpo, y quien quiera venir a su taller, también va a ser bienvenido. Igual para los de Monterrey, igual. Si los alumnos de aquí quieren también, y si no, pues hablamos con los de Culiacán, con el doctor Palma de Culiacán, que es el profesor titular de allá, y nos ponemos de acuerdo para traernos también a los de Culiacán. ¿Cómo la ve usted? Yo opuesto, nomás que termine el COVID. Medicina familiar después del COVID, así le vamos a llamar al taller. Ya verá que sí, así es. Bueno, pues estamos puestos para lo que ustedes digan. Si no hay más preguntas, no hay más cuestionamientos, pues agradecerles y yo puesto. Ya saben que aquí estamos. Mientras me tengan confinado aquí en cuarentena, le seguimos entrando. Ok, luego Marcela y yo vamos a hablar con usted del proyecto. Ah, vale, está bien. Ahí nos ponemos de acuerdo, nos ponemos en una reunión y lo hacemos. Con gusto. Ok, me parece muy bien. Ándele pues. Estamos puestos al orden. ¿Algo más, compañeros? Bye. ¿Algo más? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos en 8 días en la clase ciclo evolutivo familiar. Los 2 ciclos evolutivos familiares. No, vamos a ver un ciclo evolutivo familiar. Y de ahí voy a ver si los engancho para que quieran ver ciclo evolutivo de pareja después, que es otro rollo completamente diferente. ¿Estamos de acuerdo? Ciclo evolutivo familiar, para que queden ir con el programa. Vamos a ver clasificaciones tipológicas de ciclo de vida familiar, que son como 20, y ya lo dejamos completo para que no haya ningún problema. Entonces ya la clase es esa, ya nada más después me mandan la clave igual que hoy para entrar a la sesión y entramos y hacemos todo lo demás. ¿Sale? Claro que sí, doctor, gracias. Bueno, nos estamos viendo, ahí se quedan con sus profesores. Muchas gracias, nos vemos. Marce, hasta luego. Doctora Sarabia, hasta luego. Doctor Guatemala, gracias. Gracias, doctor. Gracias. Bye, doctores.